Bien, continuamos en esta interesante y agradable conversación con un señor Víctor Masalles. Hace unos segundos, compañero y amigo Irving le hacía una reflexión en cuanto a la percepción. Yo quiero agregarle a esa parte para que también usted enlace en la respuesta. ¿Hasta qué punto un señor puede tener influencia que lamentablemente la gente quiera dejar de creer en la religión por casos aislados de personas que actúan mal en la religión? Porque yo siempre he dicho que hay malos políticos y buenos políticos. Quizá hay más malos que buenos. Hay malos policías y buenos policías. Hay malos empresarios y buenos empresarios. El hecho de que una persona, por una razón u otra, se salga de lo que verdaderamente representa la esencia de lo que predica o lo que debe ser, no significa que eso sea un motivo por el cual se le achaque al concepto en sí de lo que representa la fe, la creencia. Eso, ¿en qué medida usted cree, si es así, que ha jugado un papel para que hoy en día incluso digamos lo siguiente, que mucha gente digan, ¿por qué yo voy a creer en religión si yo veo gente peor que yo que están al frente de eso? Sí, bueno, hay una cosa que está probado que el nivel vamos a decir, de asumir a un empleado tiene también mucho que ver su religión, qué tan serio está tomando la religión. Eso es un hecho que demuestra que la persona religiosa en promedio, independientemente de las fallas, porque en la religión católica hemos visto incluso sacerdotes y en pastores evangélicos hemos visto sacerdotes cayendo en la pedofilia de una manera gravísima, y eso jamás puede ser justificado, como lo ocurre en otros estamentos, pero un sacerdote es menos justificado porque se supone que ha sido adoctrinado, que vive una experiencia y está demostrado. Por tanto, en un sacerdote y en un pastor está menos justificado que en cualquier otro ese tipo de hechos. Y qué bueno que lo menciona, y perdona que lo interrumpa, Sí. porque mucha gente se está escudando de que no cree en la iglesia porque se han cometido crímenes contra niños inocentes. Y yo digo que el sacerdote es un ser humano como cualquier otro, y su responsabilidad frente a la sociedad es precisamente de servir de modelo. Pero así como tenemos, como decía Alberto, políticos corruptos. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay cerca de 53,000 sacerdotes. Ajá. Y pueden haber 10 que hayan fallado pero o más. fallaron. En Estados Unidos, las fallas de los varios miles que aparecieron fueron de décadas hacia atrás. Pero se ha demostrado que se ha llevado a cero, desde el 2002. El número de violaciones es cero, a pesar de la propaganda que todavía se continúa haciendo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay demandas, hay problemas judiciales y la justicia funciona, y en el 2002 se suspendió. O sea, el régimen de consecuencias y funciona. todavía se sigue hablando de los abusos de cuando el 90, en el 70, en el 60, ya están en el 50. Pero en la Edad Media hubo situaciones, porque no es un asunto de los tiempos, es un asunto del ser humano, entiendo yo, y usted me corrige. Pero yo pregunto, realmente, o sea, la posición de la Iglesia Católica, que entiendo que con el Papa Francisco ha cambiado radicalmente en los últimos años, la posición de la Iglesia es condenar precisamente ese tipo de situaciones y transparentar. Entiendo que... Sí, doctrinalmente siempre ha sido así. Sí, claro. Lo que pasa es que hubo épocas en que no se sabía cómo manejar eso. Okay. O sea, no había un protocolo. Es que uno no se imagina. Imagínate tú, un amigo tuyo o alguien que tú conoces de hace años que te diga, no, pero vamos a cambiarlo. Eso es que no lo entendieron, eso no es verdad. Y se manejaba de esa manera, por desgracia. Eso causó un gran daño, porque eso llevó a un depredador a ir a diferentes lugares y depredar en cada sitio. Y expandió el problema a diferentes lugares. Y le agrego otra cosa, monseñor. Antes no había la capacidad de reacción, de difusión tan rápida e inmediata, sí, y tan globalizada como hoy en día. Antes sucedían cosas quizás y la repercusión era menor porque no se difundía
a gran escala, como agraciadamente, vamos, no lamentablemente se está difundiendo ahora, en el sentido de buscar correctivos, como usted ha dicho ya, que en Estados Unidos, del 2002 para acá, 0 casos. Prácticamente. O sea, que esa parte. Ahora, bueno, iba a decir algo. Sí, con respecto a que quedó inconcluso lo de la contratación. Por ejemplo, un solo dato. Yo recuerdo cuando trabajaba en Capotillo, los muchachos que querían trabajar en empresas tenían que poner una dirección diferente. Incluso los de iglesia. Wow. Tenían que poner una dirección diferente porque si decía Capotillo ya no lo contrataban. Ya no lo contrataban. Pero para darles dignidad, yo lo que hice a los de la iglesia, yo le dije, no ponga Capotillo y ponga mi nombre. Y yo iba donde la persona, dije, esta persona es de iglesia. Y entonces cuando comenzaron a presentar casos, habían algunos que yo no conocía. Entonces me llamaban a mí, los empresarios. Este no lo conozco. Si tú lo contratas, tú sabrás lo que tú haces. Responsabilidad suya. A mí, yo siempre trabajé así, diciendo, yo no puedo firmarte una carta, como ha pasado, que a veces van a la iglesia para que el abogado pide que vaya un sacerdote para que diga que él es religioso, y eso es una falsedad. Pero está probado que las personas religiosas y que viven su religión, en promedio, viven con una mayor honestidad, con mayor paz y duran más. Está probado por la Universidad de Harvard que quien va a misa vive más tiempo. ¿Por qué ir a misa, monseñor? Por la paz que trae la vida con la trascendencia. Aún el ateo que dice, no, este es un opio, él sabe que le está trayendo una paz, aunque él le llame opio. El religioso ha hecho una experiencia de Dios, le trae paz, se comunica, siente la seguridad, siente la esperanza de la vida eterna, y todo eso está demostrado que da años más de vida, según un estudio importante de los últimos 50 años que se hizo en la Universidad de Harvard, que arrojó resultados recientes que son impresionantes. Misa o culto religioso, digamos. Oculto, sí. Cuando se vive en la fe. ¿Qué yo me llevo de la misa? Uno se lleva paz, garantía de la ayuda de un ser supremo, claro, que independientemente de los talentos que uno tiene, uno siente mayor seguridad cuando un ser supremo lo acompaña a uno, le da paz y le da seguridad, y sobre todo le ofrece vida eterna después. O sea que incluso hechos como la muerte, como la pérdida de un ser querido, se vive de una manera muy diferente. Y eso le da a uno paz y seguridad de una mayor calidad. Y monseñor, ¿cómo también en esa misma línea, también a veces uno oye a los ateos o a los que de una forma u otra no tienen, yo diría, en mi caso, en el caso de muchos, que sí somos creyentes, la suerte de tener eso como parte de nosotros, de creer. Pero, en relación, ¿qué respuesta le da uno al que le dice a uno? Pero es que tú no tienes derecho a un niño que no tiene conciencia a tú meterle en la cabeza que tiene que creer en Dios. Vamos a dejar que él cree y que él decida si quiere creer o no. En esa parte, que yo sí tengo mi mente clara en ese sentido, ¿cómo uno le da respuesta a mucha gente que se han ido por esa línea de dejar que el niño sea el que decida mañana como en otras cosas más? Muy bien, entonces, ¿qué orientación tomar en cuanto a su creencia o no? También, entonces, si el niño no es quiere... Es interesante que nuestro público, así como usted lo dijo, así es para él lo que queremos. Sí, sí. Es muy fácil que si tú tienes un hijo y te dice yo no quiero ir al colegio, tienes que respetarlo, que él sea si quiere ir. ¿Por qué tienes que llevarlo al colegio? ¿Por qué tienes que llevarlo al colegio si él no quiere ir al colegio? ¿Por qué tiene que comer la verdura si él no quiere la verdura? Entonces, si uno le va a dar al niño lo que él quiere, el niño no sabe siempre lo que quiere. Exacto. Un niño diabético, pues si yo tuviera un hijo y es diabético, y él me pide un helado, yo le doy un pinchazo de insulina en lugar de un helado. Y no soy malo. Sí. Y incluso no estoy actuando mal. ¿Por qué? Porque a mi hijo le voy a dar lo que le conviene, no lo que él quiere. La vida no es un capricho y no se educa con capricho. Precisamente educar con capricho es lo que genera monstruos. Exacto. Que después no saben encontrar cuáles son los límites. Y creen que todo lo que quieren se les puede dar y después, ¿quién los para? Cuando llegan a ser un empresario, un funcionario público o cualquier cosa en la que tienen todo a su mano y no conocen los límites entonces, hasta dónde llega. Entonces, ¿qué pasa? Hay que educar en los límites. Y en los límites hay que ir al colegio, aunque no te guste, tienes que saludar, tienes que hacer esto, aunque no quieras, tienes que hacer esto. Y en esto consiste educar. Y educar consiste en dar a conocer que un niño tiene un Dios que lo creó. Sí. Y después él puede decir, no creo, porque la fe se va inculcando, pero la fe al final
es una semilla que si no la tiene, es una decisión. Sí. Yo conozco cantidad de hijos ateos, de padres creyentes, porque al final no incidió del todo, sino que el niño tuvo, cuando creció, tuvo la opción para decir, no creo. Yo al revés, a mí me ocurrió lo contrario. Yo vivía la vida muy en el deporte, en todo, en la natación, y muy normal. Y fue a los 14 años cuando el profesor de filosofía nos dio a leer a cada uno un libro, y a mí me tocó, porque repartió los libros, él, y a mí me dio el libro de las Confesiones de San Agustín. Y yo lo leí a los 14 años. Cuando acabé de leerlo, yo dije, yo soy un creyente. O sea, en ese momento yo descubrí la fe que había dentro de mí. Yo dije, yo soy un creyente. Y no me había inculcado mucho la fe en casa. Entonces, ¿usted cree que eso le nació a usted así? O sea, ¿fue tocado o le salió a usted así? Descubrí la fe. La descubrió. Mi madre era muy religiosa, pero nunca lo quiso, respetó mucho y no lo quiso inculcar de una manera. Pero eso sí, íbamos a misa y todo, y a mí no me dolió. Y a nadie que fue a misa le dolió. Mira, yo he ayudado a morir a mucha gente, acompañado en el proceso de dejar este mundo. Y te puedo decir que hay porciento altísimo de personas que me han dicho, antes de morir, yo sí he perdido tiempo en la vida. Y yo me he olvidado de las cosas importantes de la vida. ¿Cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado a darle importancia a las cosas que la tienen? Yo sí he perdido tiempo. Y hay una cosa que a mí nunca me ha pasado, nunca. Me he encontrado a alguien que se va a morir que me diga, yo creo que a mí me llevaron demasiado a misa. Yo creo que yo recé demasiado. Es más, yo creo que yo me pasé, ayudé demasiado. Ha sido lo contrario, quizás se quedaron hábitos de haber tenido más esa Cuando vida. uno está cerca de la muerte, ahí es donde la cosa importante no es que si va a ganar las Águilas o el Licey o cómo va a estar el Dow Jones el año que viene. Lo importante es lo importante. Y ahí ante la muerte, mucha gente se ha descubierto que ha perdido el tiempo sin la mejor parte. ¿Cómo prepararse para la muerte? A propósito de eso. Prepararse para la muerte. La muerte es un tránsito. Vamos a ver, ¿cómo preparar a un creyente o a un no creyente? Sí. Porque para el creyente es muy fácil. Es natural. Sí, para el creyente, como es algo desagradable, porque esa no es nuestra vocación, la muerte. No. Y alguien se va a morir, muchas veces tenemos la mala costumbre de no hablar de la muerte. No le digan que se está muriendo. No. Y están con él, todo el mundo haciendo cara de hipócrita. Y nadie se atreve a hablar. Y lo que más quiere esa persona es hablar de la muerte y de la vida eterna. Eso es lo que más quiere. Cuando yo he estado con personas donde yo veo esto, saco a las personas. Y cuando hablo de la muerte, abren los ojos así. Porque es lo que más le interesa. ¿Por qué? Porque en ese momento quieren saber qué va a ser de su vida. ¿Qué va a ser de su vida y qué va a pasar después? Claro. Y la falta de conocimiento. Claro, y por eso hay que estimular a la persona que haga un acto de fe en el momento en que sabe que va a morir, que haga un acto de fe y que sea capaz de ponerse en las manos de Dios. Eso es lo que más yo he visto, encontrar personas que han encontrado paz verdaderamente antes de la muerte. Porque yo trabajo esto, hablo de la muerte porque los que quieren hablar, me hablan, hablamos y vamos llegando al punto de la reconciliación con la vida. Porque hay que aprender a cerrar el capítulo de la vida también. Sí. Dice un proverbio indio que no merece morir quien no ha aprendido a vivir. Y hay que aprender a cerrar el capítulo de la vida. Porque una muerte sin cerrar capítulo es triste, es dolorosa para la persona y para la otra persona con la que la muerte no hubo una reconciliación. Yo conocí a una persona que durante tiempo con su hija, una señora, que durante mucho tiempo con su hija fue enemiga, pero de perro y gato. Y la muchacha estuvo en droga, después dejó la droga, pero siempre fue enemiga. Finalmente, la mamá de ella tuvo un accidente, ya estaba a punto de morir, pero tuvo un accidente y quedó en cama. Y los últimos 3 meses, esa hija se puso sentada en la cama de su mamá y hablaban horas y horas. Y cuando me acercaba yo venía y hablaba con ella, con la hija, me decía, qué bueno que yo he podido hablar con ella.
Y cuando hablaba con la mamá, qué bueno que yo podía hablar con mi hija. O sea, que se dio esa Y esos reconciliación. últimos 3 meses fueron una belleza de toda una vida que había sido con aristas, una vida que comenzó a fluir adecuadamente y encontró la paz para ambos. Porque si no, ciertamente habría quedado en ambas un malestar enorme. Ella allá y ella aquí. Bueno, vamos a tomar nuestra segunda pausa y continuamos con esta agradable, porque lo voy a decir de esa forma, y muy, muy útil conversación con Monseñor Mazalles. Continuamos en unos segundos.